Una camisa de lino manchada de barro, un telegrama doblado hasta casi romperse en el bolsillo y un río crecido que parecía hablar en voz baja. Así, asoma diciembre de 1899 en el noreste de Colombia. La Guerra de los Mil Días ya había comenzado, pero aún no había dejado claro que la historia iba a escribirse con mosquetes viejos, machetes afilados y un hambre paciente que no hacía ruido. El conflicto estalló el 17 de octubre de 1899. Para los conservadores en el poder, era otra rebelión más en un siglo acostumbrado a guerras internas. Para los liberales, era la última oportunidad de frenar un modelo de Estado centralista que, a ojos de muchos, había reducido la política a un círculo cerrado. En los cafés de Cúcuta y en las plazas de Pamplona se repetía el mismo diagnóstico. El voto no bastaba, la prensa no bastaba, los discursos no bastaban. En el norte de Santander, la guerra se sentía antes de verse. Llegaban órdenes con membretes oficiales. Llegaban emisarios liberales con promesas de victoria rápida. Llegaban mulas cargadas de pólvora y sal. En algunos caseríos, los hombres eran reclutados por uno u otro bando con la misma frase seca: es ahora o nunca. La gente guardaba maíz, escondía animales, aprendía a reconocer el sonido del disparo por encima del ruido del río. Rafael Uribe Uribe era ya un hombre respetado y temido. Abogado, político liberal, hombre de palabra filosa, había pasado años defendiendo su causa en la arena pública y ahora la llevaba al campo de batalla. A su lado aparecía Benjamín Herrera, disciplinado, menos dado a la retórica, más atento a la logística y a las líneas de avance. La relación entre ambos, según coinciden varias memorias posteriores, oscilaba entre la confianza estratégica y el choque inevitable de dos temperamentos fuertes. Uribe no había llegado a ese diciembre como un improvisado. Había combatido en las guerras de 1876 y 1885 y conocía el costo de pelear contra un Estado que aprendía, guerra tras guerra, a centralizar el mando. Su paso por el Congreso y por la prensa liberal le había dado otra arma: la capacidad de convertir una derrota táctica en razón política para sostener la causa. En círculos partidistas se decía que su carisma era útil para atraer voluntarios, pero también peligroso porque elevaba las apuestas. Esa fama lo obligaba a ganar pronto, porque la guerra también podía volverse contra el prestigio de sus jefes. Herrera tenía un origen distinto. Más joven que Uribe, había consolidado reputación en tareas de organización y en un mando que exigía orden en medio de la improvisación. Su método era seco, casi matemático. Donde Uribe encendía voluntades con palabras, Herrera las mantenía en pie con disciplina. Esa complementariedad fue una ventaja, pero también una tensión permanente. En reuniones de mando, el primero empujaba por golpes decisivos. El segundo recordaba la escasez de cartuchos, el estado de los caminos y la necesidad de preservar fuerza para lo que vendría después. Esa discusión silenciosa marcaba el plan general: atacar cuando el adversario creyera que los liberales solo podían resistir. El gobierno, por su parte, contaba con generales curtidos y con una ventaja inicial en recursos. Vicente Villamizar era el rostro visible de la defensa en la región. Jorge Holguín sumaba prestigio militar y conexiones políticas. En Bogotá se asumía que la insurrección sería contenida con rapidez. La palabra clave era orden. En los telegramas oficiales se repetía una insistencia casi obsesiva por controlar rutas, ríos y pasos de montaña. En realidad, la fortaleza conservadora tenía grietas. El Partido Nacional, articulado alrededor de la Regeneración, convivía a la fuerza con conservadores históricos que desconfiaban de los métodos del gobierno. Manuel Antonio San Clemente, anciano y enfermo, gobernaba entre presiones y mensajes cruzados. Muchos oficiales en provincia sentían que peleaban por un centro político que no entendía el terreno. Esa distancia entre Bogotá y la frontera era un riesgo invisible que terminaría pesando en las primeras decisiones militares de la campaña. Pero el noreste no era un tablero limpio. Era un entramado de trochas, fincas dispersas, montes húmedos y pueblos que se conocían entre sí desde antes de la República. Las unidades se movían con información incompleta. El rumor valía tanto como una orden. Los liberales apostaban a una ofensiva audaz que levantara la moral y atrajera más voluntarios. El gobierno apostaba al desgaste, a la disciplina,
al peso de la institucionalidad. La campaña de Santander empezó con tanteos y pequeñas acciones que la memoria local conserva como fogonazos. No eran todavía las batallas que llenarían páginas enteras en los libros, pero sí el pulso real de un país dividido. En noviembre de 1899 se multiplicaron los movimientos alrededor de Cúcuta y del río Peralonso, un cauce modesto en tiempo seco y traicionero cuando las lluvias se ensañaban. Las botas se hundían en el barro, los caballos patinaban, la pólvora se humedecía con una facilidad desesperante. La guerra se volvía un asunto de clima, de paciencia y de resistencia física. En esos días, el liberalismo no era una sola voz. Había líderes civiles que exigían una guerra corta para no romper del todo la economía regional. Había jefes militares dispuestos a jugarse el todo por el todo antes de que el gobierno cerrara el cerco. Uribe entendía que necesitaba una victoria inicial para sostener la confianza de sus tropas y enviar un mensaje al resto del país. Herrera entendía, con lucidez fría, que la victoria debía ser posible, no solo deseable, y que una derrota temprana podía dejar la frontera en manos del gobierno por el resto del conflicto. Del lado conservador, las tensiones tampoco eran un secreto. Las disputas por el mando y los ascensos se filtraban en forma de retrasos y decisiones contradictorias. Más tarde, varios cronistas señalaron que los cambios de autoridad en el Teatro de Operaciones del Noreste afectaron el ritmo de la ofensiva gubernamental. No era una anécdota menor. En una guerra de movimientos cortos y moral volátil, un día de demora podía convertir un puente en un abismo. A finales de noviembre, la región se fue llenando de uniformes desiguales. Algunos batallones del gobierno vestían prendas nuevas. Muchos soldados liberales llevaban ropa civil reforzada con correas y cartucheras improvisadas. En las noches, los campamentos se iluminaban con fogones bajos. El olor a tabaco y a café recalentado se mezclaba con el de la grasa de las armas. De vez en cuando, un coro de grillos era interrumpido por un disparo aislado que nadie sabía si era accidente o advertencia. Uribe recorría líneas de hombres cansados. Hablaba con un tono directo, sin adornos excesivos. A los jóvenes les decía que la patria no era una palabra abstracta, sino el derecho a que su voz contara. A los veteranos les pedía algo más difícil: paciencia. Herrera revisaba rutas y provisiones, consciente de que la valentía, sin comida y sin munición, era solo una forma elegante de morir. Esa combinación de oratoria y cálculo moldeó la decisión central: buscar un punto de choque que obligara al gobierno a reaccionar a destiempo y a pelear en una geografía que los liberales conocían mejor. En la ciudad de Cúcuta, comerciantes y familias acomodadas vivían en una inquietud muda. La frontera con Venezuela hacía circular noticias, armas y expectativas. Algunos liberales esperaban apoyo externo, otros temían que la guerra atrajera intervención y desorden aún mayores. En los mercados se hablaba en voz baja sobre el precio de la sal, sobre la llegada de nuevos contingentes, sobre el futuro de Panamá, que entonces todavía era parte de Colombia y observaba la crisis con su propia tensión estratégica. La primera gran apuesta liberal en la región era clara: forzar al gobierno a combatir en un terreno donde la iniciativa y el conocimiento local favorecieran a los rebeldes. Las comunicaciones eran frágiles. El telégrafo podía ser un hilo de salvación o una trampa. Un mensaje que llegaba tarde podía terminar con una columna caminando hacia un fuego cruzado. La mañana del 10 de diciembre de 1899 se intensificaron los desplazamientos alrededor del río. El aire tenía esa humedad espesa que anuncia tormenta. Los exploradores de ambos bandos medían distancias con la mirada y con el cuerpo, como si el mapa real fuese la fatiga de las piernas. El puente de la Laja y los pasos cercanos se volvieron puntos de obsesión. Nadie lo decía en voz alta, pero la intuición colectiva era la misma. El primer gran choque estaba por ocurrir. El gobierno contaba con más hombres en el área y esperaba quebrar la columna liberal con un ataque bien coordinado. Los liberales esperaban que la audacia y el empuje inicial desordenaran a un enemigo más pesado. Había una paradoja cruel en esa expectativa. Ambos bandos imaginaban una victoria rápida porque necesitaban creer en ella. La guerra, sin embargo, no estaba interesada en los deseos de nadie. En la víspera del combate, los soldados del gobierno limpiaban rifles y organizaban munición bajo la lluvia intermitente. Algunos rezaban en silencio.
Otros escribían cartas cortas que quizá nunca saldrían del morral. En los campamentos liberales, el ambiente mezclaba entusiasmo y una tensión eléctrica. Se escuchaban historias exageradas sobre la fuerza propia y sobre la debilidad del adversario. Eran defensas simples contra un miedo que se colaba en cada descanso. Uribe y Herrera entendían que se jugaban más que un terreno. Si lograban ganar en Peralonso, podían encender un efecto dominó político y militar en otras regiones. Si perdían, el gobierno consolidaría el control del noreste y enviaría al país la señal de que la rebelión estaba condenada. Los oficiales liberales discutían posiciones de fuego y el momento exacto de un avance que debía ser casi temerario. El río Peralonso, en esos días, no era solo una línea de agua, era un umbral. Sus orillas guardaban huellas de animales, de campesinos y de soldados que ahora caminaban cargando una idea de nación sobre los hombros. El rumor del agua, constante y ajeno, contrastaba con la fragilidad humana de quienes lo cruzarían al día siguiente. En los últimos instantes de calma, se podía oír el golpe metálico de una bayoneta ajustándose, el crujido de una rama pisada en la oscuridad, el murmullo de un mando que no quería ser escuchado por el enemigo. La lluvia amainó por momentos, como concediendo un respiro breve. En algún punto de la línea liberal, alguien dijo en voz baja que el río no iba a detenerlos. Nadie respondió, no por desacuerdo, sino porque todos sabían que la verdadera prueba no era cruzar el agua, sino sobrevivir al precio de hacerlo. Así termina el preámbulo de Peralonso, no con un estruendo, sino con la suma de decisiones pequeñas que empujan a un país hacia su primera gran sangre del cambio de siglo. La madrugada se cerró sobre los campamentos y dejó a los hombres con lo único que la guerra concede antes de cobrar: unos minutos de silencio, un tramo de oscuridad y la certeza de que la historia estaba a punto de abrirse paso a tiros. 11.000 pasos sobre barro frío pueden sonar como una sola decisión. Esa mañana del 15 de diciembre de 1899, el río Peralonso dejó de ser paisaje y se volvió sentencia. La guerra, que hasta entonces era promesa y rumor, se concentró en un puñado de orillas y en la respiración de hombres que no sabían si llegarían a la noche. Al amanecer, las columnas conservadoras buscaban asegurar los pasos del río con la confianza de quien cree tener el peso del Estado de su lado. Vicente Villamizar esperaba quebrar a los liberales con un ataque sostenido y superioridad numérica. Los partes de mando hablaban de cerrar la pinza y empujar hacia Cúcuta. En el terreno, esa idea dependía de un detalle cruel: que las unidades se coordinaran sin demora, en un clima que arruinaba pólvora y paciencia. Del lado liberal, Rafael Uribe y Benjamín Herrera se movían como dos relojes, marcando horas distintas sobre la misma pared. Uribe insistía en convertir el choque en un símbolo inmediato. Herrera medía cartuchos y rutas de repliegue, temiendo que un golpe fallido desarmara la rebelión en la frontera. La discusión no quedó registrada en documentos oficiales, pero por recuerdos de oficiales subalternos, se intuye una conclusión amarga. Había que arriesgarse antes de que el gobierno sellara la región con refuerzos. La lluvia había dejado el suelo pesado. En las lomas cercanas, los fusiles asomaban entre hojas brillantes de agua. Los soldados conservadores, mejor uniformados en muchos casos, avanzaban con la seguridad del entrenamiento. Los liberales respondían con una mezcla de veteranos y reclutas recientes. Algunos llevaban pañuelos atados al cuello para distinguirse. Otros solo tenían el rostro de quien ya había perdido algo antes de disparar. Los primeros intercambios fueron secos y confusos. No hubo una línea única de fuego, sino focos que se encendían y apagaban entre la maleza. El ruido de los disparos se confundía con truenos lejanos. En uno de los pasos, un oficial liberal cayó al intentar ordenar un avance corto. A su lado, un muchacho compartió la munición que le quedaba sin preguntar nombres. Esa clase de gestos, invisibles en las crónicas generales, alimenta la resistencia cuando la teoría militar se vuelve inútil. Villamizar presionó con el cálculo de quien necesita una victoria rápida para justificar la campaña. Era una apuesta lógica. Si tomaba el control del río y rompía el núcleo de mando liberal, la región volvería al control del gobierno, y el resto del país leería la rebelión como un incendio local ya apagado. Las órdenes circulaban a caballo, mojadas por el camino. El telégrafo, más atrás, era un eco lento ante una pelea que cambiaba cada hora. Los liberales empezaron a ceder terreno en algunos puntos.
El desorden amenazaba con convertirse en retirada. Herrera, según una versión repetida en testimonios posteriores, pidió replegarse y reorganizarse antes de que la superioridad conservadora se volviera aplastante. Uribe vio el mismo mapa y leyó otra urgencia. En su mente, perder Peralonso no era solo perder un paso, era perder el relato de que la revolución tenía futuro. Entonces ocurrió el giro que convirtió la jornada en leyenda. Hacia la tarde, Uribe reunió a una fuerza disponible y decidió un cruce audaz por un punto menos vigilado del Peralonso. No fue una maniobra impecable de manual, sino un acto de intuición y riesgo. El agua les golpeaba las pantorrillas y el barro se pegaba a los pantalones. Algunos rifles iban alzados sobre la cabeza para que no se dañaran. El sonido del río quedó tapado por un grito corto de avance y por el golpe de las botas contra piedras y raíces ocultas. El ataque lateral tomó por sorpresa a unidades conservadoras que esperaban el esfuerzo principal en otra dirección. La línea del gobierno vaciló. Un batallón intentó reorganizarse entre árboles empapados y fue empujado hacia una confusión que se extendió como pólvora seca. En pocos minutos, el dominio del terreno cambió de dueño más por efecto psicológico que por ventaja material. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo en algunos sectores. Bayonetas, machetes, culatazos. Nadie llevaba la cuenta exacta de los heridos, solo la impresión creciente de que el día estaba girando hacia los liberales. Un caballo sin jinete cruzó la ribera con la manta desgarrada y el ojo abierto de terror. Esa imagen, repetida por testigos, quedó como un símbolo involuntario del caos. Cuando cayó la noche, el ejército conservador se retiró, dejando atrás municiones, armas y parte de su moral. La victoria liberal en Peralonso se consolidó entre el 15 y el 16 de diciembre de 1899. Con relatos que aumentaron la cifra de bajas según la voz que los contara. Lo más seguro es que ambos bandos pagaron cientos de muertos y heridos en una región donde cada familia podía nombrar a alguien ausente después de esas horas. En Cúcuta, la noticia se esparció con velocidad irregular. En algunas casas se celebró en silencio, con puertas cerradas. En otras se encendió una preocupación nueva. Si los liberales ganaban allí, la guerra no iba a terminar pronto. Los comerciantes miraban sus bodegas de sal y café como si fueran botines en espera de un dueño definitivo. Uribe emergió como figura indispensable. Para los suyos, era el hombre que había convertido una tarde gris en un triunfo que parecía imposible. Para sus adversarios, era el rostro de una insurrección que no podía ser subestimada. Herrera, más reservado, quedó asociado a la organización que permitió sostener el avance después del golpe inicial. La relación entre ambos ganó respeto mutuo, pero también una presión que pocos podían admitir. Una victoria así obligaba a pensar en el siguiente paso con la cabeza más fría de lo que pedía el ánimo del campamento. El botín de Peralonso no era solo material, incluía un capital político enorme. Nuevos voluntarios comenzaron a presentarse en los campamentos liberales. Llegaban con armas heredadas, con machetes de labor, con el deseo de estar del lado que, por primera vez en meses, parecía llevar la iniciativa. Las arengas se acortaron porque ya no había que convencer tanto. Bastaba con recordar el nombre del río. Esa expansión trajo una factura inmediata. Alimentar y vestir a una fuerza más grande era un desafío que la frontera no podía resolver por sí sola. Los caminos hacia el interior de Santander eran difíciles, y el gobierno, ahora alertado, empezó a reforzar posiciones y a reorganizar mandos. La victoria había abierto una puerta, pero también había iluminado a los liberales ante un enemigo que aprendía rápido. En los días siguientes, las decisiones se volvieron más complejas que el combate mismo. Uribe empujaba por aprovechar el impulso y avanzar hacia el corazón de Santander, con la idea de que cada kilómetro ganado multiplicaría adhesiones. Herrera insistía en consolidar líneas, asegurar abastecimientos y evitar que el entusiasmo reemplazara la estrategia. Ese desacuerdo no era personal, era una diferencia sobre el tiempo. El tiempo para Uribe era una chispa, para Herrera, un recurso que debía administrarse. Los conservadores reaccionaron con dureza. Los informes enviados al centro del país describían a los liberales no como una banda dispersa, sino como un ejército capaz de convertir un punto de río en una derrota formal del gobierno. Esa lectura aceleró el envío de refuerzos y endureció la política de reclutamiento. En pueblos pequeños, la leva se volvió más agresiva. En el campo, la población civil quedó atrapada entre requisiciones y sospechas.
La guerra empezó a dejar huellas que ya no podían lavarse con la siguiente lluvia. En una hacienda cercana a Pamplona, un sacerdote anotó en su cuaderno, según se cita en historias locales, que el sonido de los disparos había cambiado la forma en que la gente caminaba por los caminos. Más rápido, más pegado a los bordes, con la mirada siempre buscando el monte. Ese tipo de observaciones muestra la otra dimensión de Peralonso. La batalla no solo movió líneas militares, también alteró la psicología cotidiana de una región. A medida que los liberales se internaban en Santander, el paisaje cambiaba de humedad a polvo, de río a montaña. Las mulas cargaban arroz, panela, cartuchos mezclados con ropa de civil. En cada parada se improvisaban enfermerías con mantas y alcohol barato. Las heridas de bala convivían con infecciones simples. Un médico liberal, según versiones de la época, repetía que en esa guerra se moría tanto por el hierro como por la falta de agua limpia. El gobierno intentó convertir la derrota en una lección. Se reforzaron posiciones estratégicas y se buscó un mando más firme en el teatro principal. No todo se hizo con eficiencia, pero sí con una claridad nueva. Peralonso había demostrado que el conflicto podía escalar a una guerra larga y costosa. Para los conservadores, la prioridad pasó a ser detener el avance y recuperar el control moral del país. En los campamentos liberales, la euforia convivía con un cansancio silencioso. El triunfo había dado orgullo, pero también una nueva lista de ausentes. Muchos soldados comenzaron a recibir noticias de casas saqueadas o cosechas perdidas. La causa política se mezclaba con el instinto de sobrevivir y proteger lo propio. La guerra dejaba de ser un ideal abstracto y se convertía en una suma de pérdidas concretas. Una patrulla conservadora, replegada hacia las últimas elevaciones del valle, dejó entre las piedras una libreta húmeda con nombres y raciones calculadas para una semana. Un oficial liberal la recogió sin celebrarlo. Ese papel mostraba la dimensión humana del adversario y recordaba que la victoria, aún merecida, no borraba la tragedia compartida. La decisión que cerró este tramo de la historia fue casi inevitable. Los liberales optaron por avanzar, sostenidos por el recuerdo reciente de Peralonso y por la esperanza de que otra victoria grande obligara al gobierno a negociar desde una posición menos rígida. Ese paso, más político que militar, encerraba un riesgo enorme. Cada kilómetro hacia el interior alejaba a la tropa de sus fuentes inmediatas de apoyo y los exponía a un enemigo que ya no peleaba a ciegas. Al final de diciembre de 1899 y en los primeros días de 1900, el río quedó atrás como un trofeo y como una advertencia. La guerra había subido de nivel. La victoria que parecía abrir el camino del triunfo también colocó a los liberales ante una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿Cómo sostener el impulso sin romperse por dentro? La respuesta no estaba en el agua del Peralonso, sino en las rutas que conducían a un choque aún mayor, donde la fe y la logística tendrían que sobrevivir juntas. Un mapa arrugado sobre una mesa de campaña puede parecer una promesa. En enero de 1900, para los liberales que venían del impulso del noreste, ese mapa era también una trampa. Las distancias se alargaban, los caminos se estrechaban, y el aire de las montañas de Santander tenía un frío que no se parecía al de los ríos. Era un frío que drenaba la voluntad poco a poco y obligaba a pensar dos veces cada orden. La victoria de finales de 1899 había elevado a Rafael Uribe Uribe al rango de símbolo. En plazas pequeñas se repetía su apellido como se repite una contraseña, pero el entusiasmo no alimenta tropas. En los primeros días del nuevo año, las columnas liberales avanzaban con munición irregular y botas remendadas. Un batallón podía contar con fusiles aceptables, y el siguiente con armas viejas que se atascaban con la humedad. En las noches, mientras la lluvia golpeaba techos de lona, los oficiales se inclinaban sobre croquis dibujados a lápiz, y el sonido del papel mojado parecía tan frágil como el plan mismo. Benjamín Herrera, más rígido y más atento al detalle logístico, insistía en ordenar caminos, asegurar depósitos y no permitir que el ánimo sustituyera la estrategia. Su autoridad crecía por una razón simple. Era el que sabía cuántos cartuchos quedaban y cuántos hombres podían caminar sin caer rendidos. Uribe, sin ignorar esa realidad, sostenía que sin una nueva victoria grande, la guerra perdería músculo político y se desintegraría en escaramuzas sin horizonte. Esa diferencia se volvió un tirón constante dentro del mando liberal.
No era una rivalidad personal, era una pelea por el reloj. Uribe quería aprovechar cada hora de entusiasmo. Herrera quería que el entusiasmo no se comiera el futuro. El gobierno reaccionó con una reorganización más firme. En Bogotá estaba claro que aquello no era una resistencia pasajera. Manuel Antonio San Clemente seguía formalmente en la presidencia, enfermo y cada vez más aislado, mientras el aparato conservador buscaba resultados en el terreno. Se reforzaron guarniciones y se concentraron fuerzas con la idea de atraer a los liberales a una batalla grande y decisiva en terreno más favorable al Estado. El mensaje era tan importante como la maniobra. El orden no podía parecer débil. Los pueblos del camino pagaron la cuenta inmediata. Cosechas requisadas, animales desaparecidos, jóvenes llevados por la fuerza. La neutralidad se volvió imposible. Una familia podía tener un hijo con los liberales y un cuñado en el ejército del gobierno, y aún así quedar condenada a perder la casa o el terreno. La guerra no preguntaba afiliación antes de vaciar un granero. En una tienda de paso, un comerciante anotaba el precio de la panela y del arroz en una libreta empapada. Al lado dejaba espacio para la lista de deudas, porque vender fiado era el último acto de confianza que quedaba. En febrero y marzo, las marchas se hicieron más duras. Por las mañanas, el rocío pegaba la ropa al cuerpo. Por las tardes, el sol secaba la piel hasta dejarla áspera. Las fogatas eran pequeñas para no delatar posición, y el café, cuando había, se repartía en latas abolladas. Un suboficial liberal, citado en recuerdos de la campaña, decía que en esta guerra el valor consistía en aprender a dormir con hambre sin que el hambre te robara el juicio. La frase corrió como una instrucción de supervivencia y, sin proponérselo, describió el estado mental de un ejército que crecía más rápido que sus provisiones. Hacia abril quedó claro que el choque se aproximaba a la meseta de Palo Negro, cerca de Bucaramanga. Era un terreno áspero de colinas y hondonadas donde lo estratégico se medía en metros. Para los liberales, ganar allí significaba abrir la puerta al interior del país y demostrar capacidad de sostener una campaña prolongada. Para los conservadores, perder allí significaba aceptar que el gobierno podía ser desplazado de su eje regional más importante. La guerra se comprimía en una geografía corta, con consecuencias inmensas. El 11 de mayo de 1900, la batalla estalló. La primera mañana dejó un sonido que los sobrevivientes describieron como ininterrumpido, una mezcla de fusilería y eco de montaña. El humo se quedaba atrapado en las lomas como un techo bajo. Los hombres avanzaban agachados, con la tierra entrando en los dientes, y regresaban con menos compañeros que al inicio del día. En las noches, entre ráfagas aisladas, se oía el arrastre de camillas improvisadas, el quejido seco de heridos que no tenían morfina y el murmullo de nombres repetidos como si así pudiera evitarse la muerte. Uribe se mantuvo cerca del frente. Su estilo dependía de la presencia. Donde él aparecía, la línea se afirmaba por orgullo y por miedo a fallarle. Daba órdenes cortas, casi ásperas, y empujaba a los jefes menores a sostener posiciones que parecían imposibles. Herrera se movía entre unidades intentando conservar cohesión, administrar reservas y frenar ataques nacidos más del impulso que del cálculo. En memorias de oficiales aparece una escena breve con variaciones. Uribe exige presión inmediata, y Herrera responde señalando la falta de munición y el riesgo de quedar sin reservas. El desacuerdo no se convertía en ruptura, pero sí en un desgaste íntimo que se sumaba al desgaste del campo. Los conservadores sostuvieron el ritmo con un flujo más constante de recursos. Esa diferencia material se convirtió en un arma silenciosa. Los liberales empezaron a racionar munición. Algunos soldados guardaban 2 o 3 balas para cuando el enemigo se acercara de verdad, como si el momento pudiera distinguirse en una nube de humo y gritos. La escasez convirtió cada disparo en una decisión moral, y el miedo a quedarse sin pólvora avivó un miedo más profundo, que la guerra se quedara sin sentido antes de que llegara cualquier resultado político. Los puestos de socorro improvisados colapsaron, mantas extendidas en el suelo, botellas de alcohol, agua escasa. La herida de bala no era el final más temido, lo era la infección posterior. El olor a sangre mezclado con tierra húmeda y pólvora se volvió parte de la memoria colectiva. Campesinos atrapados entre los dos fuegos ayudaban a cargar heridos sin preguntar bandos. Ese gesto breve de humanidad no cambió el resultado, pero dejó una huella que muchos recordarían años después, cuando el país intentara narrarse a sí mismo con menos odio.
La población civil de los alrededores vivió una pesadilla larga. El comercio se detuvo. Los caminos se llenaron de desplazados que cargaban lo esencial en costales. La sal y el café cambiaban de precio cada semana. En algunas casas se escondían armas, en otras se escondían hijos. En todas se escondía el miedo. La guerra ya era también una crisis económica y social que mordía más allá del frente y que iba a arrastrar resentimientos difíciles de cerrar. Con el paso de los días, Palo Negro dejó de ser una ofensiva y se convirtió en trinchera mental. Nadie quería ceder. Cedía el que se quedaba sin comida o sin pólvora. Cedía el que veía caer a su oficial al lado. En un punto del frente, un grupo liberal improvisó una bandera con retazos para marcar una posición ganada a costa de decenas de hombres. La tela se empapó de lluvia y humo y terminó rasgada por esquirlas. La imagen de un símbolo roto, clavado en un suelo imposible, resumía una obstinación que empezaba a parecer suicida. Hacia finales de mayo, la balanza se inclinó contra los liberales. La retirada fue estratégica, pero dolorosa. Las cifras exactas de bajas varían según los registros y memorias de la época, pero la impresión general es de miles de muertos y heridos en un espacio reducido. Para la causa liberal, el golpe fue doble: pérdida de fuerza y pérdida de ilusión. Ya no se trataba de encadenar victorias decisivas. Se trataba de sobrevivir como ejército y como proyecto político, y de evitar que el fracaso militar se transformara en desbandada moral. Tras la retirada, los mandos liberales se reunieron en una casa grande de techo bajo convertida en puesto de dirección. Sobre una mesa había un plato de arroz casi intacto y una vela que goteaba cera sobre un mapa. Uribe llegó con el uniforme cubierto de polvo y una mirada que no buscaba consuelo. Herrera hablaba poco y señalaba con el dedo las rutas posibles hacia el Magdalena, los puntos donde podían rearmarse, los pueblos donde aún quedaban redes de apoyo. Según versiones coincidentes, aquel intercambio fue sobrio y decisivo. No hubo reproches largos, solo la aceptación de que la guerra ya no se ganaría por un asalto frontal, sino por la capacidad de mantenerse en pie cuando el enemigo esperaba el derrumbe. En ese silencio nació una nueva forma de mando compartido, más práctica y menos teatral. Ese fue el punto de no retorno. Después de Palo Negro, la guerra no podía sostenerse solo con hazañas. Los liberales tuvieron que aceptar una estrategia más móvil e irregular, apoyada en redes regionales y en la capacidad de resistir el desgaste. Uribe, que había encarnado la ofensiva, se vio obligado a moderar el impulso sin apagar el espíritu. Herrera consolidó su peso como figura de organización y resistencia, y su voz empezó a definir rutas y prioridades con una autoridad más reconocida en el propio campamento. En el campo conservador, la victoria también tuvo un precio. Los oficiales sabían que habían ganado una batalla, no la paz. El Estado debía financiar una campaña larga y sostener reclutamientos impopulares. La idea de un cierre rápido del conflicto se rompió en esas colinas, junto con la confianza de que la superioridad formal bastaba por sí sola. Y entonces llegó otro golpe, esta vez desde el centro político. El 31 de julio de 1900, José Manuel Marroquín encabezó un movimiento que depuso a San Clemente. El cambio de mando presidencial no apagó la guerra, pero sí reveló hasta qué punto el conflicto había fracturado la estabilidad del régimen. La noticia recorrió los campamentos con velocidad desigual. Para unos fue una señal de debilidad en el corazón del gobierno. Para otros, prueba de que el Estado se reorganizaría con más dureza. En cualquier caso, el país entraba a la segunda mitad de 1900 con el cuchillo más hondo y con menos espacio para imaginar una salida limpia. Al comenzar agosto, los campamentos liberales tenían menos canciones y más listas. Listas de munición, de pueblos confiables, de rutas seguras, de oficiales que no regresarían. La promesa del inicio de la campaña seguía viva como recuerdo, pero ya no era brújula suficiente. La brújula ahora era otra: resistir sin romperse y mantener la causa en pie en una guerra que había aprendido a durar. Desde ese momento, las consecuencias dejaron de ser una posibilidad para convertirse en un destino en marcha. Un pañuelo blanco atado a un fusil puede decir más que 100 discursos. En 1901, cuando la euforia de Peralonso era apenas un eco y Palo Negro seguía oliendo a humo en la memoria de los sobrevivientes, la Guerra de los 1000 días entró en su fase más lenta y desgastante. La ilusión de una victoria rápida murió en las lomas de Santander.
Lo que quedó fue resistencia, hambre y un país buscando aire. Los liberales tuvieron que cambiar de piel. Las grandes concentraciones eran demasiado costosas y demasiado visibles. La estrategia se desplazó hacia corredores, ríos y puertos. En la costa caribe, Benjamín Herrera asumió un mando que combinaba disciplina con pragmatismo: sostener fuerzas, cuidar abastecimientos, ganar apoyo local y evitar choques frontales que solo beneficiarían al Estado. Rafael Uribe Uribe alternó entre tareas de campaña y gestiones políticas, tratando de mantener viva la causa sin exprimir hasta el último hombre de una región ya agotada. Esa etapa transformó la relación entre ambos. La tensión inicial entre audacia y cálculo se volvió una división de responsabilidades. Uribe conservaba el peso simbólico, la voz capaz de levantar la moral de una tropa cansada. Herrera cargaba con la supervivencia diaria: rutas, raciones, reemplazos, disciplina. Por recuerdos de oficiales, en más de una ocasión, Herrera frenó avances nacidos del impulso porque no había pólvora suficiente ni reservas para sostener una posición al día siguiente. La guerra dejaba de premiar el gesto heroico y empezaba a premiar la administración fría del desgaste. En 1901, los puertos del norte se volvieron nodos vitales. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y los Pasos del Magdalena aparecían en informes militares como piezas de una llave estratégica. El control de la costa podía abrir rutas de suministro y darle a los liberales un espacio de maniobra más amplio, pero también los exponía a la superioridad logística del gobierno. En los mercados, el precio de la sal, del tabaco y del arroz cambiaba con cada rumor. Un comerciante podía amanecer con clientes y anochecer con estantes vacíos porque una columna había pasado reclamando contribuciones para la causa. La población civil vivía en una cuerda floja. Un pueblo ribereño podía izar una bandera conservadora en la mañana y esconder heridos liberales en la tarde por simple compasión. Las requisas se hicieron rutina. Los campesinos aprendieron a enterrar herramientas, a dispersar animales, a esconder el maíz en tinajas cubiertas de tierra. En algunas parroquias, los curas registraban bautizos y entierros con tinta escasa, y el libro de la iglesia parecía un parte de guerra sin uniformes. En las cocinas, el fogón encendido era una señal de vida y también un riesgo. Del lado conservador, la administración de José Manuel Marroquín intentaba cerrar el conflicto con ofensivas selectivas, amnistías parciales y presión sostenida sobre las regiones donde el liberalismo tenía redes fuertes. El Estado necesitaba mostrar firmeza ante una economía golpeada y un ejército fatigado por el reclutamiento continuo. En provincias, un sello oficial y un listado de jóvenes llamados a filas podían ser casi tan temidos como una patrulla armada. La autoridad se defendía tanto en el campo de batalla como en la oficina, donde se decidía quién debía irse mañana. Mientras tanto, se intensificaron los contactos discretos. Hubo emisarios que viajaron con nombres falsos, reuniones en casas prestadas, lámparas bajas y ventanas cerradas, donde el café frío era un lujo y el silencio una medida de seguridad. Se discutían condiciones concretas: cese de hostilidades, retorno de prisioneros, garantías mínimas para líderes regionales y posibilidad de reintegración partidista. En los campamentos liberales, la idea de negociar dividía ánimos. Para algunos soldados, aceptar la paz sin un triunfo contundente era dejar a los muertos sin explicación. Para otros, era la única forma de salvar lo que quedaba de la causa y de la vida. La balanza se inclinó hacia el fin cuando el desgaste dejó de ser solo militar. Era fiscal, social, institucional. Los trenes y caminos estaban dañados. El comercio interior se interrumpía por semanas. Las regiones más pobres veían crecer la miseria y la enfermedad. En esa atmósfera, Herrera entendió que el tiempo jugaba en contra de la insurgencia si no se buscaba una salida capaz de preservar dignidad y espacio político. Con esa convicción sostuvo negociaciones que exigían firmeza sin romanticismo y un sentido claro de lo posible. El 24 de octubre de 1902, en la hacienda Neerlandia, cerca de Ciénaga Magdalena, se firmó el tratado que lleva ese nombre. Benjamín Herrera fue el referente liberal en el acto. La firma reconocía la imposibilidad de prolongar la guerra con éxito sostenible y abría el camino al retorno a la vida política. Se recuerda la escena de una mesa sencilla, papeles extendidos y una calma rara en medio del calor húmedo de la costa. La noticia llegó a los campamentos con velocidad irregular.
En algunos lugares hubo silencio absoluto, como si el primer gesto de paz fuera aprender a no disparar. En otros se oyó un llanto discreto, no de victoria, sino de alivio. Tras Neerlandia, muchos combatientes comenzaron a desmontar la idea misma de la guerra. Los fusiles se limpiaron por última vez, las cartucheras se vaciaron y las mulas volvieron a cargar herramientas de trabajo. En pueblos costeros, hombres que habían pasado años durmiendo con el arma cerca, regresaron a puertas que no sabían si abrir. El abrazo era breve y tembloroso. La desconfianza tardaría más en irse que los ejércitos. Aún así, el conflicto mantenía un escenario donde la tensión era más compleja. En Panamá, el istmo estaba bajo una lupa internacional. Su valor estratégico para una futura ruta interoceánica hacía que la guerra colombiana allí fuera observada con intereses externos que no dependían de las urgencias partidistas locales. Las fuerzas liberales panameñas se encontraban aisladas del continente, con abastecimientos frágiles y una presión diplomática constante que convertía cada combate en un asunto de alcance mayor. El 21 de noviembre de 1902, a bordo del acorazado estadounidense USS Wisconsin, anclado en la bahía de Panamá, se firmó el Tratado de Wisconsin. Ese acuerdo selló la paz en el istmo y contribuyó al cierre formal de la Guerra de los 1000 días. La mediación extranjera dejó una señal inquietante. El Estado colombiano había quedado tan debilitado que un capítulo esencial de su reconciliación interna necesitó un escenario internacional para concluir. El saldo humano era imposible de ocultar. Las cifras de muertos y heridos varían según recuentos de la época y estudios posteriores, pero los años 1899 a 1902 dejaron una marca visible en pueblos enteros. La guerra trajo epidemias locales, hambrunas y desplazamientos silenciosos. A veces el dolor no estaba en una fosa común, sino en el cultivo abandonado, en el taller cerrado, en el niño que creció sin escuela porque el maestro también había sido llevado a la guerra. Las familias aprendieron a vivir con la ausencia como una costumbre amarga. Cuando los combatientes comenzaron a regresar, el reencuentro no siempre fue celebración. Muchos volvieron con heridas abiertas y con un silencio difícil de nombrar. En algunas veredas, antiguos enemigos se cruzaban en una misma tienda y evitaban mirarse, como si el recuerdo fuera un espejo demasiado cruel. La paz era un proceso lento, hecho de gestos mínimos: devolver un caballo, reparar un tejado, aceptar que la política debía volver a la plaza sin necesidad de fusiles a la vista. La reconciliación real no tenía himnos, tenía cansancio. Para Rafael Uribe Uribe, la paz no significó retiro. Regresó a la vida pública con una visión más amplia que la del combate. Se convirtió en una voz que insistía en reformas sociales y agrarias y en una modernización del Estado que reconociera el peso real de las regiones y de los trabajadores. Esa postura incomodó a sectores que preferían una pacificación sin cambios. Con los años, su figura encarnó una paradoja nacional: el guerrero que intentaba evitar futuras guerras mediante la política. Un día de octubre de 1914, en una calle del centro de Bogotá, su figura cayó bajo el filo de la violencia política. El 15 de octubre, el país entendió que la paz firmada 12 años antes no había cerrado todas las heridas. Para muchos liberales, su muerte convirtió a Peralonso y Palo Negro en capítulos aún más personales. No solo batallas del pasado, sino el origen de un duelo que seguía vivo. Herrera siguió otro camino. Su prestigio se asentó en haber sostenido la causa cuando la victoria militar parecía inalcanzable y en haber firmado una paz que preservara la dignidad de los combatientes. Participó en la reorganización liberal y defendió la idea de que la disciplina de posguerra era tan importante como la del campo de batalla. Para muchos, su estilo sin estridencias fue una pieza clave de reconstrucción en un país exhausto que necesitaba líderes capaces de administrar la memoria, no solo de pelear por ella. El golpe más doloroso llegó desde el Istmo. El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó de Colombia. Las causas eran múltiples y anteriores a la guerra, pero la debilidad militar y administrativa tras la contienda facilitó un desenlace que cambió la geografía política del país. Para una sociedad que apenas comenzaba a levantarse, fue una pérdida que sonó como un eco tardío de los cañones, una derrota sin trinchera, pero no sin dolor. Con el tiempo,
Peralonso quedó en la memoria como el instante luminoso de una audacia que cambió el ánimo de una rebelión. Palo Negro quedó como el recordatorio del límite físico y moral de una guerra civil moderna. Entre esos dos nombres, Uribe y Herrera representaron dos maneras de sostener una causa: la chispa que necesitaba victorias para vivir y el cálculo que necesitaba hombres vivos para negociar el mañana. Años después, en las riberas del Peralonso, el agua siguió corriendo sin recordar bandos. Un campesino, al clavar una estaca para cercar un terreno, podía encontrar un fragmento oxidado de metal, tal vez una hebilla, tal vez una bala deformada por el impacto. Ese objeto sin nombre no cuenta toda la historia, pero basta para recordar que la nación se discutió a tiros y que el precio de ese debate todavía late en la forma en que Colombia entiende su política, su región y su memoria.